noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos, nueva edición de Uruguay Debate. Y hoy iniciamos este programa en compañía del presidente de la Mesa Departamental Frente Amplista, Mariano Bianchino. Claro, es que estamos nuevamente ante un día clave para esta fuerza política, como lo es el 25 de agosto. Y justamente ya se están preparando, organizando diferentes actividades. El día de comité de base, entre otras cosas, ¿no? Bianchino, gracias por estar aquí. Buenas noches antes que nada. Bueno, y de hecho, ¿cómo se viene trabajando de cara a lo que será este día tan significativo para ustedes como fuerza política? Bueno, más que el día en sí mismo, es decir, el 25 de agosto, que se celebra como todos los años el día del comité de base, durante todo el mes, digamos, yo lo denominaría el mes del comité de base, que es una instancia decisiva, particular, y una oportunidad única también y un rasgo distintivo de la izquierda uruguaya, una parte sustantiva del genoma de nuestra estructura política, de nuestro relato, de nuestra historia y de nuestro proceso de construcción como coalición de izquierda y como unidad dentro de los procesos de izquierda latinoamericano. Y me parece que es un buen momento para reivindicarlo, para jerarquizarlo, para protegerlo, para ampararlo, para cuidarlo y para difundirlo como una instancia de participación, como una forma de procesar profundos debates democráticos que este país tiene pendientes en tiempos profundísimamente antipolíticos, en tiempos donde vemos que personas o ciudadanos de este país que son electos por el demos, por el pueblo, por la ciudadanía, para ocupar cargos de las más altas jerarquías o magistraturas, en lugar de defender a la democracia, piden que vuelvan los militares. Bueno, en estos tiempos, donde muchas veces los dirigentes políticos somos cuestionados en distintos planos intelectuales, morales, éticos, filosóficos, ideológicos, de propuesta, las soluciones tienen o deben de venir también y sobre todo de abajo hacia arriba, y los comités de base del Frente Amplio, un rasgo distintivo de la izquierda, tienen mucho para aportar en ese sentido, y esperemos que este mes sirva para debatir sobre los temas que los compañeros decidan discutir. Bianchino, esa conciencia está en todos los actores políticos, frente amplista me refiero, ¿no? O en realidad se ha perdido un poco en algunas figuras de relieve sin ir más lejos. No lo sé. Yo me sigo sintiendo un militante de base que ocupamos muy coyunturalmente este rol. Pero usted sí, pero capaz que hay ministros que no, o hay diferentes actores en distintas circunstancias, Cámara Alta, Cámara Baja, diputados, senadores, que se han olvidado de militar. Bueno, ¿no le parece? No, yo creo que no. Por lo menos la experiencia, digamos, desde la humilde experiencia que yo tengo, si un conjunto de compañeros más o menos organizado pide a un actor político de relevancia, un compañero en algún cargo de gestión nacional o departamental, no conozco ninguno que diga que no de plano. Estamos hablando, para responder a la pregunta concreta de compañeros del más alto nivel, en concreto ministros, si uno ve la agenda del Frente Amplio de Canelones, a lo largo y ancho de los distintos comités hay directores de la Intendencia que van y, bueno, sí, se realizó el sábado una actividad programática con la directora de obras y con el director de gestión ambiental, justamente con esto de, bueno, la gente no nos va a votar solo por lo que hicimos, sino por lo que se propone hacer. En ese sentido creo que hay una interacción dinámica. Lo que sí considero es que a veces hay una interpretación de la ejecución del gobierno de una posición de un Estado neutral o de una cuestión de asepsia
o donde, bueno, donde como desde el gobierno se gobierna para todos, cosa que eso es así y está bien y es legítimo que así sea, pero eso no te inhibe o no eclipsa o no debería atrofiar el origen por el cual, el motivo, el objetivo y la razón de ser por la que tú te estás desempeñando ahí. Esto es, que sos un actor político, que sos un militante político y que tenés que salir a dar batallas en tu territorio familiar, social, algunas horas más que, digamos, que las estrictamente asignadas para la labor o la función de gobierno. Pero bueno, esto es una apreciación tal vez hasta egoísta de mi parte, porque yo jamás ocupé un cargo en el gobierno y posiblemente esté hablando de más, pero sí está claro que hay una confrontación en el plano ideológico y en el plano de qué significa ser de izquierda y qué es ser de derecha o la derecha, en tiempos donde esta dicotomía se pretende desdibujar y quienes la pretenden desdibujar son personas generalmente de derecha, porque es muy claro la diferencia ideológica. Hay quienes creemos que el Estado tiene que tener un rol activo en la distribución de la riqueza, en la protección de los más débiles. Hay quienes creen que el mercado todo lo soluciona y que todo es oferta y demanda. Hay quienes creen que la competencia y que el hombre lobo del hombre compitiendo entre sí es lo que genera una sociedad de progreso, y hay quienes creemos en la cooperación. Creo que es una larga batalla entre egoísmo y solidaridad, entre tolerancia y pensamientos únicos impuestos de formas de entender la familia, la concepción, la sexualidad, etc. Entonces me parece que sí, se me hizo larga la respuesta, pero creo que quienes tienen cargos de gobierno también deberían dedicar algunas horas a repensar estas cosas con otros y entre otros. Bianchino, ¿qué se proyecta para efectuar el 25 de agosto en Canelones particularmente? Bueno, hay, respondiendo un poco a la pregunta anterior, en algunos comités de base van a haber compañeros de primer nivel, diputados, ministros, ediles. En otros ya hay temas instalados, como yo te decía, bueno, hay que discutir el tema del trabajo, hay que discutir seguridad, hay que discutir salud, hay que discutir educación, hay que discutir descentralización, transferencia de poder, hay que discutir programa, hay que discutir propuesta, y tenemos que retomar esa cuestión también sanguínea, esa cuestión en la que el lenguaje siempre queda corto o es una maqueta muy insuficiente de lo que uno siente, que no es algo epidérmico, sino que es esa cuestión más subcutánea del sentimiento, de la pasión, de las ganas, de los por qué, en una instancia electoral que no va a ser fácil, donde yo creo que donde el propio gobierno, pero no por el gobierno en sí, sino que el proceso de acumulación popular de los trabajadores, de las clases medias, de los estudiantes, de la gente común y corriente, está en riesgo. Y me parece que no podemos ser unos otarios, ni unos desentendidos, ni poner la cabeza por abajo de la tierra. Continuamos con más Uruguay Debate y yo me quiero referir a esto que usted decía, Bianchino, en el tramo anterior. Yo por allí escuché a la oposición en algún momento decir: este es el peor momento del frente y el mejor nuestro y tenemos que aprovecharlo. ¿Está bien? ¿En qué se juega la elección el Frente Amplio? ¿Se la juega en el mejor candidato? No podemos hablar de una sola persona, sino de cerrar una fórmula también, cosa que no es fácil. ¿Se la juega en mejorar la seguridad? ¿Es hoy lo que más le importa esto a la gente? Son preguntas para usted, Bianchino, responda. Bueno, en realidad creo que lo utilizo como una muletilla muchas veces cada vez que vengo acá, estimado periodista, que como politólogo frustrado, es decir, como tipo que no se recibió, en la Facultad de Ciencias Sociales nos enseñaban de que hay una sobreestimación o hay una hipertrofia sobre el rol de los candidatos o de las candidatas para definir una elección. Esto es,
en sistemas de partidos tan viejos. Uruguay tiene, junto con el británico, de los sistemas de partidos más fuertes, por eso hay politólogos como en el caso de Romeo Pérez Antón, que no era un frente amplista, que decía, la democracia uruguaya es una partidocracia, los candidatos tienen un porcentaje entre un 3 y un 5, es muy importante, es muy importante, entre un 3 y un 5, un 6%, pero con candidatos descolgados de la plataforma programática, de las tradiciones partidarias, de la capilaridad, y por eso la importancia de los comités de base, es decir, de la presencia en el territorio de la fuerza política, en este caso de la bandera de Otorgués, con referentes locales, con referentes barriales. Yo creo que la gente se identifica más con el otro, que es un nosotros y que es un igual a mí, en cómo vive, en qué ha hecho de su vida, en qué ha hecho por los demás en su territorio, que tal vez esa cuestión un poco inflada de este sistema uruguayo, que creo que es la vez número 25, o sea, cada vez que vengo acá, que es muy presidencialista, pero eso influye. En pocas palabras, no pesa. Pesa y pesa bastante, y creo que además la mediatización del relato político en las democracias occidentales contemporáneas, esto es, como hay una gran masificación y es casi imposible que una sociedad de 3 millones y pico de habitantes, si bien el Uruguay es chico, el candidato tenga un diálogo con cada uno de ellos, la cuestión de los medios y de la construcción influye mucho. Yo creo que lo importante también son otras variables, el rumbo económico, la tasa de empleo, sí, las percepciones sobre la seguridad. ¿Tiene que haber mujer en esa fórmula? ¿Sí o sí? Digo porque parece que hoy bueno, el Frente es requisito excluyente tener en la fórmula presidencial una mujer. Bueno, vamos rumbo a un congreso, vamos a un congreso en diciembre, antes va a haber un plenario nacional. El Frente Amplio, además de antiimperialista y antioligárquico, es una fuerza política antipatriarcal. Se ha avanzado mucho. Yo no imagino una fórmula del Frente Amplio sin presencia femenina. No, eso no lo sé. Eso no lo sé. ¿Es una buena carta, Cose? Yo creo que hay un conjunto de compañeros muy capacitados y que además son de público conocimiento de la teleaudiencia. En el caso concreto de lo que tú me estás nombrando, es una excelente compañera con muchísimas capacidades y virtudes, como los hay otros y otras. Se verá. Eso lo resuelve el máximo organismo de conducción política, no es una pregunta. ¿Qué pasa, Bianchino, con la seguridad? Lo que más le preocupa hoy a la gente es donde el Frente debería, empleando el término de buena manera, hacer campaña. Yo creo que el Frente... Digo porque si hablamos de hacer campaña, la oposición hace campaña con la seguridad, ¿no? Sí. Eso no hace falta que se lo explique. No, porque además no es nuevo, porque en realidad la frase que decía, bueno, es el peor momento del Frente y tenemos que aprovechar porque es el mejor momento nuestro, eso estadísticamente es en parte verdad y en parte falso. Es cierto que estos años de gobierno y la situación, además el contexto latinoamericano, hay una suerte de regresión o de contraola restauradora. Restauradora significa un aumento de 100% de las tarifas públicas en Argentina, de congelamiento del gasto social, de asesinato y represión de toda la protesta social, de militarización de las calles. Significa eso. Significa una multiplicación del endeudamiento público, significa extranjerización. Y es cierto que el Frente Amplio no está en su mejor momento, pero también es cierto que el lunes estuvo Agustín Canzani en el Secretariado Nacional del Frente Amplio procesando, realizando un análisis, un intercambio sobre las últimas muestras de opinión pública. Es cierto que el Frente no está en su mejor momento, también es cierto de que no hay una sangría o un crecimiento hacia los partidos tradicionales. Por lo tanto, creo que va a haber una alta volatilidad del voto y me parece que la campaña va a ser extremadamente larga e intensa. Esperemos que sea una campaña en paz, con tolerancia democrática. Veo gestos que me parece que no le hacen a la calidad de la democracia, por decir poco,
y ahí se va a jugar el partido. La seguridad sí es importante, es uno de los temas centrales para la población. Nosotros como Frente Amplio estuvimos hace 2 lunes, convocamos al compañero Charles Carreras, hoy senador, pero fue adjunto del Ministerio del Interior, para discutir en conjunto con quienes forman parte del riñón del Ministerio del Interior estos temas, y estuvimos intercambiando con el objetivo de tener elementos y de salir a dar el debate en la calle y a dar la cara a lo que hemos hecho toda la vida. Pero me parece que el Frente no solo gana en función del tema seguridad, porque todas las derechas comienzan en aras de la seguridad, del vivir en paz, pero no hay neutralidades en la represión. Para la derecha una marcha estudiantil, ahora que se conmemoraron 50 años de los mártires estudiantiles, las marchas estudiantiles, las marchas de trabajadores, porque Consejo de Salario jamás convocaron, son problemas de seguridad y por lo tanto los reprimen. Y los reprimen ahora, y los reprimía Pacheco en el 66, y era la doctrina de seguridad nacional en el 71 para Bordaberry, y para Benito Nardone también el país estaba ardiendo y se precisaba mano dura. Me parece que esta película los uruguayos ya la conocemos, deberíamos haber aprendido algo, y lo hablo con total humildad, no significa con esto vayan a votar al Frente, no, deberíamos haber aprendido algo en que los discursos represivos y las democracias participativas no van de la mano, y los uruguayos deberíamos tener un poquito de memoria. Bianchino, como siempre es un gusto intercambiar ideas con ustedes. No, igualmente para usted, conmigo, para mí también es un gusto tener un ping-pong periodístico con usted que es bastante incisivo, y además me quedo pensando y reflexionando bastante tiempo después de que salimos del aire. Señores, pausa, en instantes continúa Uruguay Debate, no se vayan.